Ya muchachos, ¿cómo están? Miren, en el video que vamos a retomar ahora, entonces vamos a ver la segunda parte de la clase de la semana 7 2.0, ya, donde agregamos un poquito más de material de acuerdo a lo que fuimos viendo en clase. Entonces, vamos a tomar un ejemplo claro de cómo poder calcular cámaras y redes domiciliarias de alcantarillado. Analizaremos en este ejemplo el cálculo de cámara de inspección de una vivienda unifamiliar. Se debe trabajar siempre con las cotas de terreno indicadas por arquitectura o pavimentación o por plano topográfico. En este caso no tenemos las cotas de terreno ni de etapa, por lo tanto vamos a adoptar para todas las cámaras el valor 100.20. Muchachos, tiene que quedar claro que para este ejemplo, y solo para este ejemplo, vamos a calcular un promedio entre la cota de entrada y la cota de salida, la cual llamaremos cota de radier, ¿ya? Entonces solo vamos a calcular tres datos: cota de etapa, que vamos a optar para todas las cámaras 100.20, cota de radier y altura de cámara, ¿ya? Entonces nos vamos a un proyecto que vamos a revisar, donde tenemos acá, se alcanza a ver acá abajo, el colector público, ¿ya? El empalme, unión domiciliaria, última cámara de inspección domiciliaria, y de ahí hacia adentro de la propiedad, ¿cierto? Retomando acá abajo, tengo la solución de alcantarillado que se propone. Estando acá, en la parte superior, el último artefacto a calcular, que es quien nos va a guiar el cálculo de cámaras y redes interiores. ¿Por qué? Porque nos marca la profundidad que vamos a tener desde el último artefacto hasta el empalme en el colector público. Entonces, lo que veíamos anteriormente es el último artefacto, ¿ya? Vamos a leer textual lo que sale acá. Dice: en este caso podemos ver que un avance horizontal desde el punto más alejado, diámetro 50, de un baño tina con sifón, por eso es BS, son aproximadamente 4 metros. O sea que entre este punto y la entrada de la cámara hay 4 metros en horizontal, revisado en planta. Como ya sabemos, la pendiente necesaria para esta instalación debe ser el 3%. Debe ser el 3% porque es lo que nos indica la norma como mínimo. Yo recomiendo trabajar siempre con los mínimos para tener menos excavación y menos profundidad de cámaras. Entonces, 3% mínimo en cañería enterrada bajo radier y 1% sobre cielo. En este caso es cañería enterrada. Entonces, si yo tomo los 4 metros por los 3% de pendiente, significa que hay una diferencia de cota entre ese punto y ese punto de 12 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 12 centímetros mínimo que tener altura de cámara. Para un correcto funcionamiento yo les recomiendo trabajar siempre, ojalá, con cámaras no menores a 40 o 50 centímetros, o 0,5 o 0,4 metros, ¿ya? Y para este caso vamos a trabajar con una cámara de 0,4 metros, ¿ya? A pesar que nos dice que necesito solo 12 centímetros. Ya, entonces nosotros por defecto vamos a tener dos datos: cota de etapa 100.20, altura de cámara 0,4, ¿ya? Entonces tengo que sacar solo la cota de radier, que va a ser la diferencia entre ambas, ¿ya? Entonces tengo 100.20 menos 0,4, 99,8. Ese 99,8 va a ser mi cota de radier para la última cámara, ¿ya? O sea, la cámara que estamos calculando en esta red interior. Entonces, revisando, voy a correr un poquito esta calculadora que tengo acá, la voy a dejar al otro lado. Es una calculadora básica, para esto no necesitamos más que eso. Entonces tengo acá la continuación del proyecto. Tengo los datos de la cámara 5 que los acabamos de calcular y nos vamos a saltar al cálculo de la cámara 4. Para el cálculo de la cámara 4 necesito tomar en consideración dos variables. Uno es el largo y pendiente que tiene el ramal inmediatamente anterior a la cámara, y la segunda variable es la cota de radier anterior, de la cámara anterior, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos acá 3% por 5,5 metros, ¿ya? Acá yo le escribo el diámetro del ramal, lo determinamos por el WC que teníamos anteriormente, un WC que venía desde el otro lado del proyecto, que diámetro 110 milímetros. Las UEH están calculadas bajo el anexo 5 del RIDA,
todo en clase 1 para esta vivienda. Nosotros ya sabemos cómo son las clases de los proyectos, clase 1, 2 y 3. Todo lo dice la norma, cómo se clasifican, pero no nos mareemos todavía en los cálculos de VH. Ya lo vamos a ver en un ejemplo posterior. Enfoquémonos solo en los cálculos de pendientes y cámaras domiciliarias. Entonces nos queda que tenemos una pendiente de un 3% y un largo de 5,5 metros. Ponemos calculadora básica, 3 por 5.5 es igual a 16,5. Pero como esta es una calculadora básica, tengo que pasarlo a porcentaje, ¿cierto? Tengo que darle el 3%. Yo solo puse 3. Entonces lo divido por 100 y me da 0,165. 3 por 5,5 dividido 100 me da la diferencia de altura entre la cámara 1, o sea, perdón, la cámara... se me fue. Entre la cámara 5 y la cámara 4. ¿Ya? Entonces, 0,165 la diferencia de altura y tomo la cota de radier anterior, que es 99,8 menos 0,165 y me da 99,635, que es la cota de radier de la cámara 4. En este caso yo no redondeé nada, entonces 99,63. Tengo dos datos, 100.20, cota de tapa, 99,63, cota de radier, menos, ahí está, lado ramal por pendiente, menos la cota de radier anterior, me da la cota de radier cámara 4. Y para encontrar la altura, 100.20 menos la cota de radier actual, 99,63, 0,57 metros de altura de cámara. Y eso es. Ustedes vayan calculando también para que vayan entendiendo de cómo yo llego a estos valores. Entonces, cambiamos de cámara y vamos a empezar a calcular la cámara 3, que está acá abajito. De la misma forma anterior, calculamos la siguiente cámara. El diámetro lo mantenemos en 110 milímetros. Las VH están sumadas según artefactos que van llegando a ese ramal. Entonces nos queda una pendiente de 3% y un largo de 5,6. Estamos calculando cámara 3, entonces tomamos los datos del ramal inmediatamente anterior. ¿Ya? 3%, 5,6 metros. Eso nos da 5.6 por 3 es igual, dividido en 100, una diferencia de 0,168. Aquí dice 0,165, es un error de tipeo. Es 0,168. Entonces, 0,168 y tomo los 99,63, que es la cota de radier de la cámara anterior, menos 0,168, 99,46. Y esa va a ser mi cota de radier nueva, 99,46. ¿Ya? Ahora teniendo esos dos datos, 100.20 menos 99,46 me da la altura de cámara 3, 0,74 metros. De la misma forma, vamos a calcular la cámara 2, ¿ya? Entonces tomo los datitos que me da el ramal anterior, 8,6 metros, 3%, los meto a la juguera y me da una diferencia de altura de 0,258. Le resto los datos de radier, la cota de radier de la cámara anterior y me da una cota de 99,20. ¿Ya? Teniendo el dato de 100,20 como cota de tapa menos los 99,20 que es la cota de radier actual, me va a dar la altura de cámara de 1 metro. Seguimos revisando y llegamos al cálculo de la cámara 1. El diámetro se mantiene en 110 y seguimos calculando al 3%. En este caso, desde la cámara número 2 hasta la cámara número 1, tenemos un largo de 14,7 metros. La pendiente la mantenemos en un 3%. 14,7 por un 3% es igual a 0,441.
tomo la cota de radier anterior, que es 99,20, y le resto el nuevo cálculo, 0,441, y me da un dato aproximado de 98,75 metros, ¿ya? Ese 98,75 es la cota de radier de la cámara 1. Con eso tomo la altura, calculo la altura de la cámara desde 100.20, que es mi cota de etapa, la cota de radier, la acabamos de calcular, 98,75, teniendo una altura de cámara de 1,45 metros. Pero la cámara 1 tiene una particularidad, que tiene dos llegadas de cámara, de ramal, perdón, dos llegadas de ramal. Entonces tengo que hacer el cálculo por ambas llegadas de ramal y quedarme con el más desfavorable. ¿A qué me refiero con el más desfavorable? Con el que me entregue una altura de cámara mayor. Ya sabemos que en el cálculo anterior me dice que desde el ramal, desde la cámara 2 hasta la cámara 1 me da una altura de cámara de 1,45. Y calculo acá desde la cámara 6, que tomemos los datos que ya están entregados, no nos enfoquemos en de dónde vienen estos datos, solo tomémoslos como referencia. Entonces la cámara trae un ramal desde otra cámara, ya, que es la 5 de acá, que se une a la cámara 1, ya. Por lo tanto debemos calcular de la misma forma hicimos anteriormente desde acá arriba, lo vamos a calcular hacia acá, hacia la izquierda. Entonces me dice que tengo un largo de 26,5 metros y una pendiente de un 3%. Eso me da un valor aproximado de 0,795, restándole la cota de radier que traíamos anteriormente, ¿ya? Que ese es un dato conocido, nos entregan ese datito. Entonces nos va a dar que los 99,35 que están anteriormente, menos el dato que nosotros calculamos de pendiente por largo, nos va a dar aproximadamente 98,55 metros en ese punto de entrada, de llegada, ¿ya? Entonces la cámara 1 tiene dos llegadas, la que viene del ramal superior y la que viene del ramal del costado izquierdo. Si tomamos la cota de etapa de la cámara 1, que es 100.20, menos la cota de radier de este sector, ¿cierto?, del costado izquierdo, nos da una altura de cámara de 1,65 metros. Eso quiere decir que entre el cálculo anterior, 1,45 metros desde el ramal número 2 y 1,65 metros desde el ramal número 3, nos quedamos con el más perjudicial, que es 1,65 metros. ¿Ya? Es la profundidad más alta. Entonces, por eso la cámara 1 va a tener una cota de etapa 120, cota de radier 98,55 y altura de cámara 1,65. Como dato informativo dejamos reflejado la cota de radier desde el ramal número 2 que venía desde arriba, ya solo como informativo. Entonces cuando hagamos la instalación y supervisamos la instalación del alcantarillado, nosotros tenemos que saber que van a llegar dos cámaras a diferente nivel, ya siempre respetando el 3%, que es lo que nos dice el proyecto. Entonces, como tenemos los dos ramales de una misma cámara, se mantiene el cálculo de la cámara más profunda y dejamos lo indicado, la llegada del ramal que desechamos. Y esto se va a llamar cámara de salto. Cuando tengamos esta figurita, la vamos a llamar cámara de salto. Por lo tanto, los datos de la cámara 1 van a ser 1,45 metros de llegada, 98,75 en la cota de radier. Pero nosotros dejamos como datos oficiales lo de la cámara del ramal de la cámara 2. ¿Qué nos queda? Cálculo de unión domiciliaria. Para el cálculo de la UD debemos conocer el dato del empalme, que nos entrega la factibilidad. En este caso, el empalme está a una cota de 100. Teniendo estos datos y conociendo la altura que tiene el colector a empalmar, con las diferencias de pendientes y largos, podemos conectar el punto correspondiente. Y esto está de acuerdo a lo que yo les comentaba anteriormente, cómo calcular pendientes. Entonces yo voy a tomar el largo del ramal, 7,3, y tengo la altura, la diferencia de altura, 100, estaba llegando con un dato de 120, tengo 100, entonces tengo que darle yo el porcentaje de pendiente a este datito, ¿ya? En este caso, para este ejemplo, no tengo el dato de la profundidad del colector, pero sí lo podríamos calcular de esa forma. Podríamos poner algún dato ficticio de colector, por ejemplo, 98,55 en la altura de radier de acá, podríamos darle una cota de 97 y jugar con el largo, 7,3
altura 97 acá, 98,55 acá, y calcular la pendiente.